Estuve muerto durante 7 minutos y lo que vi en ese tiempo es algo que no puedo guardarme para mí. Mi nombre es Megan Harris y el 17 de marzo de 2025 no solo casi muero, hice. En esos 7 minutos, Jesús me reveló 4 eventos que sacudirán al mundo en mayo de 2025. Eventos que cambiarán el tejido mismo de la realidad tal como la conocemos. Antes de compartir lo que me mostró, necesito que comprendas cómo empezó todo y cómo el mundo está a punto de cambiar para siempre. Recuerdo el 17 de marzo como si fuera ayer. Acababa de hablar por teléfono con mi madre para hablar de lo loca que había sido la vida últimamente. Era lunes y estaba corriendo por una calle muy transitada del centro de Chicago para encontrarme con un amigo, para tomar un café. Nada parecía fuera de lo común. Todo parecía rutinario, como cualquier otro día. Pero entonces sucedió. Un cambio inesperado en el aire. Acababa de bajarme de la acera cuando un coche perdió el control en la calle helada. Apenas lo vi venir, pero lo sentí. Un impacto fuerte que me envió volando hacia atrás. Todo pasó muy rápido. Lo siguiente que supe fue que estaba acostado sobre el frío y duro cemento. Mi cabeza daba vueltas y todo quedó en silencio. Pensé que simplemente estaba noqueado. Pero no, algo era diferente. No podía moverme. No podía hablar. Y luego lo escuché. Una voz, tranquila y llena de poder, cortando el silencio: Megan, es hora. Intenté concentrarme, pero todo se estaba desvaneciendo. Lentamente, como si una luz se apagara, mi visión se volvió borrosa y mi cuerpo se sintió distante. Sentí como si estuviera flotando lejos de la escena, como si estuviera observando mi cuerpo desde arriba. Y en ese momento supe que había cruzado. No estaba asustado. No estaba confundido. Era como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto iba a suceder. Había paz. Y entonces, sin previo aviso, me vi rodeado de luz. No puedo explicarlo, pero era la luz más viva que jamás había sentido. No solo visto, sino sentido. Y entonces lo vi, Jesús. Se paró frente a mí y todo lo que pude hacer fue mirarlo con asombro. Su presencia llenó cada rincón del espacio a mi alrededor. Habló y todo pareció detenerse. Megan, lo que estás a punto de presenciar está destinado al mundo. Lo que verás en mayo de 2025 lo cambiará todo. Recuerdo vívidamente el accidente. Pero lo extraño es que, cuando el auto chocó conmigo, el tiempo parecía no existir. Era como si todo se desacelerara y acelerara al mismo tiempo. Sentí el peso de todo, el coche chocando contra mí, la presión, el aire saliendo de mis pulmones. Pero luego nada. Estaba tirado en el suelo, mirando la escena caótica a mi alrededor. Podía oír el sonido distante de las sirenas, las voces apagadas de la gente que pedía ayuda a gritos. Pero nada de eso parecía real. Era como si estuviera separado de mi cuerpo, observando desde la distancia. Y entonces sucedió lo más extraño. Vi el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Desde donde estaba acostado, parecía como si todo sucediera en cámara lenta. Podía ver los copos de nieve caer, la gente corriendo para ayudar, la forma en que el viento arrastraba el polvo a través de la calle. Todo parecía extrañamente hermoso, incluso en medio del caos. Pero entonces algo cambió. Una figura se me acercó. Un hombre, o tal vez no un hombre, pero algo más que un hombre. Me miró con tanta comprensión, con tanto amor. Extendió una mano y todo dentro de mí lo reconoció al instante. Megan, no estás sola en esto, dijo en voz baja. En el momento en que habló, sentí una paz como nunca antes la había conocido. No solo paz, sino también un profundo conocimiento de que algo más grande que este momento estaba en juego. Que el accidente no fue solo un accidente aleatorio. Era parte de algo que había sido planeado para la eternidad. Sentí su presencia levantarme suavemente,
como una brisa. Mi cuerpo yacía sobre el frío pavimento, pero ya no estaba allí. Estaba en otro lugar, en un lugar vasto e infinito. Y me di cuenta por primera vez de que se me estaba mostrando algo más allá de este mundo. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pero no hubo miedo. Sentí como si me estuvieran alejando de mi cuerpo. Casi como flotar hacia un lugar que siempre me había estado esperando. La primera sensación fue la ingravidez. No del tipo que se obtiene en una montaña rusa o de un salto, sino del tipo que se siente como libertad. No estaba atado a nada. Ni al dolor, ni a mi cuerpo, ni al tiempo. Yo simplemente estaba existiendo. Y luego lo vi. Una luz más brillante que cualquier cosa que pudiera imaginar, rodeada de amor puro. Sabía en el fondo que esta no era una luz ordinaria. Esta era la presencia de Dios. No era como si estuviera caminando hacia allí. Me estaban atrayendo hacia eso. Cuanto más me movía, más sentía que cada parte de mí estaba siendo atraída hacia algo más grande. Sentía a Jesús incluso antes de verlo. Podía sentir su calidez y su misericordia llenando el espacio como una ola de amor de la que no podía escapar, aunque quisiera. A medida que me acercaba a él, la luz se hizo aún más intensa, pero no dolorosa, solo poderosa. Y entonces lo vi a él, a Jesús, de pie con los brazos abiertos, sonriendo. Al principio no habló, pero su presencia fue suficiente. Me sentí como si estuviera en el lugar más sagrado y santo que pueda imaginarse. Y luego dijo, no estás aquí solo por ti, Megan. Estás aquí para presenciar algo que el mundo debe saber. Su voz era suave, pero resonó en mi alma. No había miedo, solo un profundo sentido de propósito. Entendí que este momento, esta muerte, era una puerta de entrada, no solo para mí, sino para el mundo. Jesús estaba a punto de mostrarme 4 eventos que sacudirían los cimientos mismos de la existencia. En mayo de 2025, después de conocer a Jesús, fui arrastrado a lo que solo puedo describir como el vacío. No estaba oscuro ni había luz. Era como existir fuera del tiempo y el espacio. Ya no sentía las limitaciones de mi cuerpo. Era como si me hubiera convertido en conciencia pura. En este espacio no había movimiento, ni sonido, ni pasado ni futuro. Todo era simplemente ahora. Era como estar en medio de un respiro. Ni inhalar ni exhalar, simplemente existir en el espacio intermedio. El tiempo aquí no existía. Todo lo que había conocido, mi vida, mis preocupaciones, mis experiencias, se sentía distante, como un sueño. Al principio no lo entendí. No había emociones ni pensamientos, solo una paz profunda. No se parecía a nada que pudiera haber imaginado. Era como si el universo mismo me estuviera reteniendo. Podía sentir la conexión de todo, cada estrella, cada persona, cada hoja. Todo parte de un rompecabezas divino que siempre había estado ahí. Entonces una voz suave resonó en este espacio. Una voz que vino desde dentro de mí, pero también desde más allá de mí. Megan, te han mostrado esto por una razón. Y así, entendí. El mundo que había dejado ya no era el mundo al que iba a regresar. Algo estaba por llegar. Algo grande. No sabía exactamente qué era, pero podía sentirlo. El futuro, en todo su peso y gloria, estaba a punto de revelarse. Y yo estaba siendo llamado a ser testigo. Mientras flotaba en el espacio más allá del tiempo, todo cobró vida. Podía sentir la luz a mi alrededor pulsando, no como una luz física, sino como algo mucho más profundo. Esto no era como la luz del sol o la luz de una lámpara. Era más como una energía, una presencia, una conciencia. Luego, lentamente, la luz empezó a tomar forma. No fue cegador, pero me envolvió por completo, rodeándome de calidez y paz. No lo vi con mis ojos, pero conocí a Jesús. Estaba ante mí,
No como una figura distante, sino como la encarnación de todo lo puro, de todo lo santo. Al principio no habló. No necesitaba palabras. Su presencia decía todo lo que necesitaba saber. Sus ojos, infinitos y bondadosos, miraron los míos. Estaban llenos de amor, llenos de comprensión. No hubo juicio ni condenación, solo aceptación, una invitación a ver lo que estaba a punto de revelarme. Luego habló. Megan, te he traído aquí por una razón. Lo que estás a punto de presenciar no solo te cambiará a ti, sino que cambiará el mundo. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de autoridad. No una autoridad dura, sino una que llevaba la verdad. Y en esa verdad, hubo una paz que se instaló en lo profundo de mi alma. La luz que nos rodeaba parpadeaba como si respirara. El mundo exterior en ese momento era irrelevante. Sentí que avanzaba guiado por su presencia. No sentí miedo, solo curiosidad. Jesús extendió su mano y supe, sin preguntar, que estaba a punto de presenciar algo significativo. Un vistazo de lo que el mundo enfrentaría en mayo de 2025. Ven, dijo mientras la luz cambiaba. Déjame mostrarte lo que viene. Con un solo movimiento, el mundo que me rodeaba se transformó. Podía sentir el cambio tangible en la atmósfera, como si el mismo aire que respiraba hubiera cambiado. Ya no estábamos en ese vasto espacio sin tiempo. Ahora estaba en un lugar que parecía real, pero no real en la forma en que lo había sido el mundo exterior. Era difícil de describir, pero me sentía como si estuviera al borde de la eternidad. El paisaje era infinito, pero no había fronteras. No había paredes. La presencia de Jesús fue tan profunda, tan poderosa que cambió el tejido mismo de la realidad misma. Se mantuvo erguido, pero su postura no era de dominación. Irradiaba paz, pero también autoridad. Sus ojos me miraron, no con juicio, sino con conocimiento, como si siempre me hubiera conocido, incluso antes de que yo naciera. Sus manos estaban extendidas, no para tocarme, sino para invitarme a acercarme a algo. Megan, habló de nuevo, y esta vez su voz llenó todo mi ser. Lo que verás está más allá de tu comprensión, pero debes verlo. Debes decirle al mundo lo que está por venir. El aire se sentía espeso por el propósito. El tiempo que pasamos en su presencia fue indescriptible. Sentí que era parte de este momento divino y al mismo tiempo un observador. No solo lo estaba mirando. Lo sentía, lo entendía como si hubiera estado en su presencia por toda la eternidad. En mayo de 2025, 4 acontecimientos cambiarán el curso de la historia, dijo, con su voz como una melodía que sonaba en mi corazón. Estos acontecimientos despertarán los corazones, pero también traerán desafíos. No pregunté cuáles eran esos eventos porque sabía que estaba a punto de verlos con mis propios ojos. De repente, la escena ante mí cambió. Ya no estaba parado en un espacio sin tiempo. En cambio, estaba sobre la tierra, mirando hacia el mundo entero. La luz a mi alrededor cambió a un azul intenso, como un amanecer que acababa de aparecer en el horizonte. Y entonces sucedió. Lo vi. El despertar global. Al principio fue sutil, pero a medida que observaba, se hizo más fuerte. En mayo de 2025, millones de personas en todo el mundo experimentarían un cambio repentino e innegable en su conciencia. Lo vi como una onda que comienza en lugares pequeños y tranquilos, una reunión de oración, una conversación entre extraños, un momento de tranquilidad en la naturaleza. Entonces lo vi explotar. La gente de todas partes, en ciudades, pueblos y lugares remotos, de repente comprendería algo que nunca antes había entendido. Una profunda verdad espiritual despertaría en ellos y ya no se contentarían con las superficialidades de la vida. Vi personas de todas las naciones, de todas las razas, de todas las religiones volviéndose hacia algo más grande. Algo que siempre habían sabido que estaba allí, pero que nunca habían visto realmente. Una conexión profunda con lo divino los uniría.
Pero este no fue solo un momento de paz. Vi lucha. El despertar no iba a ser fácil. Aquellos que se habían resistido a esta verdad lucharían por aferrarse a sus viejas costumbres. La luz de este despertar expondría la oscuridad y causaría confusión. Pero el cambio fue innegable. El mundo estaba despertando a su propósito. Este es el primer evento, dijo Jesús en voz baja. Un cambio de conciencia, el comienzo de un gran despertar. A medida que se desarrolló la visión, pude sentir que la atmósfera cambiaba nuevamente. La brillante luz azul se desvaneció, reemplazada por una energía más oscura y turbulenta. Me sentí como si estuviera al borde de una tormenta. Sin embargo, no tenía miedo. Sabía en el fondo que este era un momento necesario. Volví a mirar la tierra, pero esta vez vi el caos económico. No fue un colapso, sino una reestructuración. Los sistemas en los que habíamos confiado durante siglos, los mercados globales y las economías basadas en la deuda, fracasarían en mayo de 2025. Vi grandes instituciones financieras desmoronarse como si estuvieran hechas de arena. La gente experimentaría una profunda sensación de inseguridad. Habría malestar, no por malicia, sino por confusión. La gente sentiría el peso del desequilibrio económico mundial y muchos tendrían dificultades. Pero Jesús me mostró algo esperanzador. Incluso en medio de la tormenta, vi surgir nuevos sistemas. Las comunidades comenzarían a funcionar basándose en la cooperación, el intercambio y la espiritualidad en lugar de obtener ganancias. El sistema financiero se transformaría. No sería una destrucción de la riqueza sino una redistribución, un cambio hacia una forma de vida más equilibrada. Este es el segundo acontecimiento, explicó Jesús. Vendrá una tormenta económica, pero despejará el camino para algo mejor. La gente se alejará del materialismo y regresará a la unidad. Pude ver lo difícil que sería para muchas personas. Perderían la confianza en los sistemas que habían gobernado sus vidas. Pero también vi cómo, después, surgiría una nueva visión. La escena cambió una vez más. Esta vez no estaba mirando el mundo desde arriba. En cambio, estaba parado dentro de él, rodeado de gente. Y algo en el aire había cambiado. Era como si una nueva energía hubiera impregnado la atmósfera, haciendo que cada conversación, cada contacto, cada mirada pareciera cargada de significado. Vi personas en todo el mundo, personas que alguna vez se habían mostrado indiferentes o perdidas, de repente unidas en oración. No estaba organizado, no en el sentido tradicional, pero vi comunidades espirituales formándose en lugares inesperados. Comenzó con individuos y grupos pequeños, pero el llamado rápidamente se volvió global. En mayo de 2025 comenzaría un avivamiento espiritual. El despertar que vi antes iría más allá de una simple comprensión intelectual. Se manifestaría en acción, en adoración, en compromiso. Las personas que durante mucho tiempo habían olvidado su conexión con lo divino comenzarían a orar, a buscar a Dios, a alinearse con un propósito superior. Vi gente orando en las iglesias. Pero también los vi orando en casas, en parques, en escuelas. Era como si la energía espiritual fuera contagiosa. Cuanta más gente se unía en la fe, más se amplificaban sus oraciones, no solo por la curación personal, sino por la curación del mundo. Vi momentos de transformación sucediendo en tiempo real. También vi sanación, no solo sanación física, sino sanación emocional y espiritual. Se estaban reparando relaciones rotas, restaurando familias y reconciliando comunidades. Las personas que habían vivido enojadas o desesperadas sintieron de repente una paz profunda. Este es el tercer acontecimiento, dijo Jesús, con la voz llena de compasión. El mundo volverá a mí en oración y fe, y al hacerlo, encontrará curación. Vi lágrimas en sus ojos mientras gritaban, no de desesperación, sino de esperanza. Y entendí en ese momento que la oración no se trataba solo de pedir algo. Era un puente,
Un camino para que la humanidad llegara al cielo y para que el cielo nos alcanzara a nosotros. La última visión fue la que más me impactó. No fue solo un evento que sacudiría la tierra. Era una señal cósmica, algo tan extraordinario que los propios cielos cambiarían. Lo vi desarrollarse en el cielo, un evento celestial que no se parecía a nada que hubiera visto antes. En mayo de 2025, habría una alineación de estrellas y planetas tan perfecta que enviaría un mensaje al mundo, una señal del cielo. Vi cintas de luz bailando a través del cosmos, envolviendo planetas, alineándose en patrones que ningún ser humano podría haber predicho. La luz de estas alineaciones brillaba con energía divina, llenando el cielo como un lienzo cósmico pintado por el Creador. Pero esto no fue solo un espectáculo. Fue decidido. Vi gente de todo el mundo detenerse en seco y mirar al cielo con los ojos muy abiertos. Era como si el mundo entero se hubiera unificado en este momento. No hablaron. Simplemente miraron hacia arriba. No hubo confusión ni miedo, solo asombro. Podían sentir algo en sus huesos. Algo divino estaba sucediendo. El cuarto acontecimiento será una señal, me dijo Jesús en voz baja. Un evento cósmico que señalará la verdad de mi regreso. Será un recordatorio de que el mundo no es lo que parece. Hay más en esta vida de lo que ves. Podía sentir el peso de sus palabras. El acontecimiento sería universal, pero también profundamente personal. Cada persona que mirara hacia arriba sabría en ese momento que algo más grande estaba sucediendo, algo más allá de su comprensión, pero a su alcance. Era la señal que el mundo necesitaría para despertar, para abrir los ojos a la verdad de lo que se avecinaba. A medida que el acontecimiento cósmico se desvanecía, me sentí atraído de nuevo a la presencia de Jesús. Esta vez, no estaba solo. Había otros parados a mi lado. Pude ver sus rostros, hombres y mujeres de todos los rincones de la tierra. Algunos me eran familiares, otros me eran desconocidos, pero todos irradiaban una gloria que apenas podía comprender. Los reconocí como santos, no los santos de los que leemos en los libros de historia, sino aquellos cuyas vidas habían sido vividas con fe tranquila y humildad. Ellos fueron los que oraron cuando nadie los miraba, los que se sacrificaron sin buscar recompensa, los que amaron cuando era difícil. Sus rostros eran pacíficos, pero había una fuerza en sus ojos, un conocimiento, una sabiduría que trascendía el tiempo. Algunos habían fallecido hacía mucho tiempo, pero sus almas estaban vivas, presentes en el reino divino, llenas de propósito. Vi los rostros de los que habían sufrido, de los que habían sido olvidados por el mundo, pero que habían aguantado confiando en el plan de Dios. No llevaban coronas de oro, sino la corona de la fe, de esas que perduran en las pruebas. Sentí una profunda conexión con ellos, como si sus historias se hubieran entrelazado con la mía incluso antes de que yo naciera. Me di cuenta de que todos éramos parte de algo más grande, algo que se extendía más allá de nuestras vidas individuales. Estos son los santos, dijo Jesús. Sus oraciones y sacrificios han hecho posible este momento. Continuarán intercediendo por el mundo en los próximos días. Su fuerza silenciosa era humillante. Entonces entendí que todos somos parte de una historia mayor. Uno que abarca generaciones, uno que se escribe en tiempo real a través de las vidas de la gente corriente. Mientras estaba en presencia de los santos, comencé a oír un sonido. No se parecía a ninguna música que hubiera escuchado antes. No se tocaba con instrumentos, pero llenaba cada rincón del espacio en el que me encontraba. Era como si el cosmos entero estuviera cantando. Cada estrella, cada planeta, cada alma, todo en perfecta armonía. El sonido no era solo una melodía. Estaba vivo, resonando en mi ser. Era la música de la eternidad. Tenía un ritmo que era atemporal. Y, sin embargo, cada nota se sintió inmediata, como si estuviera siendo tocada en ese mismo momento. La música no solo se escuchó, se sintió. Vibró en mis huesos,
en mi corazón, en mi alma. Llevaba consigo las verdades más profundas de la existencia. Hablaba de vida, de amor, de la unidad de toda la creación. Cada latido, cada tono era un reflejo de la presencia de Dios. Y me di cuenta en ese momento de que ese era el verdadero sonido del universo. No el caos, no el ruido de la vida humana, sino el sonido puro de la creación misma. Era el sonido de la voluntad de Dios desarrollándose. Un sonido que resonó en todos los seres vivos. Este es el sonido de la eternidad, dijo Jesús. Todos lo escucharán en los próximos días. Les despertará a lo que está por suceder. Me quedé allí perdida en el sonido, sabiendo que no era solo una canción para mí. Era una canción para el mundo. Un sonido que pronto reverberaría en la tierra, llamando a la gente al despertar. Cuando la luz de la eternidad se posó a mi alrededor, sentí un cambio en mi interior. No fue solo un cambio en mi entorno. Fue una transformación en mi alma. Sentí como si me llenaran de una energía, de un conocimiento, de algo tan profundo y vasto que hacía que mi vida terrenal pareciera insignificante en comparación. Jesús me miró y por primera vez habló con solemnidad. Megan, te trajeron aquí por una razón. Has visto el futuro, pero ahora debes traerlo de regreso. El mundo necesita saber lo que viene. No pregunté cómo ni por qué me eligieron. No lo necesitaba. El propósito de este momento era claro. Me habían llamado para presenciar y advertir los acontecimientos que había visto en mayo de 2025. El despertar, los cambios económicos, el avivamiento espiritual. Las señales cósmicas no eran solo acontecimientos futuros. Fueron intervenciones divinas que darían forma al mundo. Y me encargaron compartirlos. Me había sentido tan pequeña antes, insegura de mi lugar en el mundo, insegura de mi propósito. Pero al estar delante de Jesús, lo entendí. Mi vida nunca se trató solo de mí. Siempre se había tratado de un plan mayor. Un plan que se estaba desarrollando ante mí de maneras que nunca podría haber imaginado. Llevarás este mensaje al mundo, continuó. Hablarás a aquellos que necesitan oír. Deben preparar su corazón, su mente y su espíritu. Sentí el peso de sus palabras, pero también sentí una nueva fuerza surgiendo dentro de mí. No era mi fuerza. Era suyo y fue suficiente. Entonces comprendí que esto no era una carga sino una bendición. El mundo estaba a punto de sufrir un cambio masivo y yo había sido elegido para ser parte de esa transformación. La luz a mi alrededor comenzó a latir más rápido como el tic-tac de un reloj divino. El tiempo avanzaba y podía sentir que retrocedía. Pero antes de irme, Jesús me dio un último encargo. Megan, habla de lo que viste. Adviértales. Prepáralos. Ahora es el momento. Antes de regresar a mi cuerpo, se me concedió una visión increíble más. Uno que cambió mi comprensión de la oración para siempre. Mientras estaba junto a Jesús, de repente me di cuenta de las multitudes de almas que nos rodeaban. Cada uno en estado de adoración u oración. Vi oraciones, no solo palabras, sino entidades vivas que respiran. Cada oración era como un hilo vibrante de luz que serpenteaba a través del espacio que nos rodeaba, conectando personas, lugares y eventos. Cada oración tenía su propia energía única, su propia vibración. Algunas oraciones eran pequeñas oraciones susurradas por una madre por su hijo. Otros fueron poderosos, los gritos fervientes de quienes luchaban por la justicia, por la verdad. Lo que más me sorprendió fue que cada oración importaba. Ninguna oración fue nunca demasiado pequeña. Vi cómo las oraciones construyeron muros de protección, cómo sanaron heridas, tanto visibles como invisibles, y cómo cambiaron el curso de la historia. Jesús se volvió hacia mí y pude sentir su profunda compasión. Estas oraciones, dijo, son más poderosas de lo que imaginas. Cuando las personas oran con fe, abren puertas en el reino espiritual. Cuando oran con entrega, invitan al cielo a actuar en su nombre.
Sentí el poder de la oración en formas que nunca había imaginado. No se trataba solo de pedir ayuda. Se trataba de alinearse con la voluntad de Dios, abrir el corazón a su presencia y liberar energía divina en el mundo. Vi cómo aquellos que oraban con fe y humildad podían cambiar la atmósfera de una ciudad entera. Vi cómo incluso el acto más pequeño de oración, una oración rápida por la paz, una palabra de agradecimiento por la mañana, podía crear ondas en el ámbito espiritual que durarían por la eternidad. La oración es el arma más poderosa que tienes, continuó Jesús, con la voz llena de amor y autoridad. No es solo una práctica. Es una conexión con lo divino y te ayudará a superar las pruebas de los próximos días. En ese momento entendí que la curación que necesitaría al regresar a la tierra vendría a través de la oración. No fue solo una herramienta. Fue un salvavidas. Cuando la luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, sentí una urgencia surgiendo dentro de mí, algo profundo e inquebrantable. Sabía que mi tiempo en este reino sagrado estaba llegando a su fin. Pero antes de regresar a mi cuerpo, Jesús pronunció un último mensaje urgente. Megan, mayo de 2025 será un momento de grandes cambios, pero también será un momento de ajuste de cuentas. Los acontecimientos que has visto no son solo señales. Son advertencias. El peso de sus palabras se hundió profundamente en mi alma. Habló con tal solemnidad que pude sentir la gravedad de lo que estaba por venir. No me estaban enviando simplemente de regreso para compartir las visiones que había tenido. Me estaban encargando advertir al mundo. Muchos quedarán desprevenidos. Dijo que no entenderán el significado de lo que está sucediendo. Se distraerán por el miedo, por la incertidumbre, por el caos del mundo. Pero aquellos que estén listos, aquellos que hayan orado y preparado, sobrevivirán. Sentí que la urgencia crecía dentro de mí como un fuego que ardía a través de mi pecho. Mayo de 2025 sería un momento crucial, una encrucijada para la humanidad. Jesús no dijo que sería fácil. No prometió un camino tranquilo. Pero dejó claro, el despertar del mundo no se trataba solo de transformación. Se trataba de rendirse. Debes compartir lo que has visto, Megan. Díselo. Prepara tus corazones. Prepara tus mentes. Prepara tus espíritus. El mundo no estaba a punto de cambiar solo en un sentido físico. Estaba a punto de cambiar espiritualmente. Y aquellos que no tuvieran una base espiritual flaquearían. Jesús no me hizo ilusiones. No fue solo un evento. Fue un llamado a la acción. Mientras estaba allí, el peso de sus palabras se cernía sobre mí como una nube. El mundo estaba a punto de ser sacudido. Pero la clave para sobrevivir a la tormenta estaría en la oración, la fe y la capacidad de escuchar su voz. Diles esto, Megan, dijo. El momento del ajuste de cuentas está cerca. Mayo de 2025 pondrá a prueba sus almas. ¿Estarán preparados? Y así, sentí de nuevo el tirón de regreso a mi cuerpo, al mundo que había dejado atrás. Mientras estaba en presencia de Jesús, sus últimas palabras resonaron en mi alma como la profunda reverberación de una campana sagrada. Ya era hora de regresar. Mi viaje en este reino divino estaba llegando a su fin. Sentí el fuerte e inevitable tirón, la sensación de gravedad, de ser atraído de regreso a una realidad que parecía mucho menos real que la que acababa de experimentar. Megan, ¿has visto lo que viene?, dijo Jesús, con voz tranquila pero llena de amor. Ahora debes llevar el mensaje al mundo. Quería quedarme. Quería permanecer en la paz, en la luz, donde el tiempo no existiera y donde estuviera conectado con todo. Pero no se puede ignorar la urgencia de sus palabras. Mientras hablaba, sentí una sensación extraña, un tirón en mi pecho, como si un hilo invisible me estuviera atando a mi cuerpo físico. No fue doloroso, pero sí inevitable. El tirón fue suave, pero firme.
Mi cuerpo me estaba llamando y no tuve más remedio que atender el llamado. Cuando me alejé de su presencia, sentí un cambio dentro de mí. La paz del reino divino comenzó a retroceder y la dura realidad de la tierra comenzó a imponerse. Podía sentir el frío, la pesadez del dolor no resuelto del mundo, el peso del sufrimiento y la confusión humanos. No estaba simplemente regresando a mi cuerpo. Estaba regresando a un mundo que no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Vi el caos, las distracciones que impedirían que la gente escuchara. Vi el vacío espiritual con el que muchos lucharían a medida que se acercaba mayo de 2025. Sin embargo, en lo más profundo de mí había un conocimiento, el conocimiento de que tenía un propósito en esto. Me habían elegido no solo para ser testigo, sino también para compartir, advertir. La luz que me había envuelto comenzó a apagarse y sentí que caía, no violentamente, sino suavemente, de nuevo al mundo, a mi cuerpo. La familiar sensación de una respiración volvió, aguda y fría. Podía sentir mi pecho subir y bajar mientras volvía a mi forma física rota. Y entonces todo se volvió oscuro. Lo primero que recuerdo después de regresar a mi cuerpo fue el dolor. No fue solo el dolor físico del accidente. Fue el dolor de regresar. Podía sentir cada parte de mí que había sido arrancada en ese espacio espiritual. Y ahora tenía que volver a conectarse.